Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al curso de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Mi nombre es Mike Leatherby y soy académico del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. El desafío de este semestre del curso es Innovación para la nueva era espacial. Y hoy tenemos la tercera plenaria de este ciclo de charlas con invitados de gran interés. Y hoy día vamos a hablar acerca de cómo el espacio aporta al desarrollo de la humanidad. Nuestros invitados, bueno, nos acompaña Ignacio Peña, el fundador de Open Space, y Grace Kitzmiller, ella es Principal Product Manager del Disaster Response de Amazon Web Services, y Guillermo Salvatierra, que es Business Developer de Frontech Impact. Ahora, les recuerdo que si quieren hacer preguntas a los expositores, por favor háganlo en el link en la plataforma Slido y vayan votando por las preguntas que más les gusten. ¿Qué otra cosa quiero comentarles? Sí, quería contarles un poco. Sí, otra cosa. Entonces, Grace habla inglés, entonces en esa parte ella va a estar exponiendo en inglés. Y después, cuando hagamos las preguntas y respuestas, también van a ser en inglés. Vamos a procurar hablar más lento para que no hayan problemas de idioma. Ahora, yo sé que en este minuto estudiantes están iniciando su proceso de entrevistas y de búsqueda del problema. Y he notado una tendencia de algunos estudiantes de enfocarse en especialistas del espacio. Pero quiero abrirles un poquito la mente, porque lo que ustedes deberían estar haciendo en este minuto son buscando nexos de oportunidad, nexos problema-solución. Es decir, busquen problemas o busquen tecnologías que podrían resolver algunos problemas y traten de encontrar el nexo. Entonces, no se queden con esta idea de que solo puedo encontrar problemas en especialistas o con especialistas del espacio. Hay problemas de toda naturaleza, hay problemas en todas las industrias. Y el espacio es simplemente una forma de ver o mirar, una mirada distinta a resolver esos problemas. Entonces, en su proceso de entrevistas, no se queden pegados solamente con especialistas del espacio, sino que también abran sus horizontes y conversen con otras personas, porque hay problemas en todas partes y lo que ustedes tienen que hacer es encontrar soluciones interesantes inspiradas en el espacio para esos problemas. Bueno, voy a sumar acá a Ignacio. Hola Ignacio, qué bueno verte nuevamente. Igualmente. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Ignacio, como todos saben, es el fundador de Open Space. Ignacio, cuéntanos un poquito de por qué esta plenaria la hemos titulado Espacio para la Humanidad. Mira, Mike, creo que una pregunta que siempre se planteó, dado que estamos hablando de la católica y digamos que la católica tiene naturalmente un foco en el ser humano y en cómo podemos hacer un mundo mejor para las personas, pero también por el hecho de que los negocios al fin del día tienen que ser, digamos, de modo general, apuntados a los problemas del ser humano. Es que estamos viendo, después de haber hecho una primera pasada general del espacio y después de haber hecho haber dado una mirada a las empresas latinas que están, o algunas de las empresas latinas que están proyectándose al espacio, y de haber tenido una primera sensación de vértigo de wow, esto puede ser realmente impresionante, pero al mismo tiempo es accesible. Ahora la idea es mirar la parte downstream, que es la parte que mira la Tierra, y ver cómo todas esas tecnologías maravillosas realmente cambian la vida de la gente, porque ahí es donde están muchas veces las principales oportunidades de negocio y donde se pueden establecer esos vínculos entre tecnologías y problemas de la gente. Entonces, tal vez, si te parece bien, no sé si estás ahí captando mi pantalla, tal vez sería bueno recapitular. ¿Lo estás viendo, Mike?
Sí. Perfectamente, se ve tu presentación, Ignacio. Buenísimo. Entonces, digamos, creo que vale la pena recapitular que hace 2 semanas, cuando dimos la visión general sobre el espacio, vimos algunas de las aplicaciones acá en la Tierra de lo que está pasando en el espacio. Por ejemplo, digamos, todas las aplicaciones que tienen que ver con localización o puede ser con el uso de inteligencia artificial para optimización de redes de transporte y de delivery, ¿sí? También todo lo que va a ser la industria que va a surgir a partir de la construcción de megaconstelaciones para comunicaciones de banda ancha que van a conectar la mitad de la humanidad que todavía no está conectada a Internet de alta velocidad. O también todo lo que tiene que ver con observación de la Tierra para predicción de fenómenos meteorológicos o para predicción de posibles desastres humanitarios, etc. Ahora, creo que vale la pena profundizar un poquito más antes de ir a nuestros panelistas y ver algunos casos más específicos. Lamentablemente esta semana íbamos a tener con nosotros a Diego Sáez Gil, que es el fundador de Pachama, pero él vive en un bosque en California y lamentablemente en esta semana, el viernes en realidad o el sábado, su casa se quemó con estos incendios, lo cual es interesante. Él mandó un mensaje, digamos, vía Twitter justamente diciendo que se le quemaron todas las cosas, pero esto solo refuerza su compromiso porque lo que él hace con Pachama es usar imágenes satelitales de bosques y de zonas, sí, de bosques básicamente, pero específicos, en zonas específicas, para conectar esas imágenes de zonas específicas y de proyectos específicos con inversores que digan, ok, si estas zonas están protegiendo los bosques naturales o están desarrollando nuevos bosques, yo estoy dispuesto a pagar créditos de carbono y estoy dispuesto a pagar para que eso pase, ¿sí? Entonces conectan de alguna forma esa creación de valor para todos nosotros con las personas que están dispuestas a pagarlo. Esto es un ejemplo, esto es un startup que ha empezado recientemente y bueno, Diego, después de lo que le ha pasado recientemente, ha decidido reforzar todavía su compromiso. Pero hay otros casos también. Por ejemplo, hace unos años NASA lanzó un desafío de $500,000 para que desarrollara un sistema de construcción de casas en Marte. Bueno, resulta que AI Space Factory, un startup, desarrolló esa solución, pero ahora está aplicando esas mismas técnicas de construcción con impresoras 3D y esos mismos conceptos inclusive de vivienda para la Tierra. Entonces ahí vemos otro caso concreto de cómo muchas veces cuando salimos de nuestra zona de confort, salimos de lo incremental y pensamos de una forma más audaz, pensando en desafíos que nos sacan de nuestra zona tradicional de pensamiento, empezamos a encontrar soluciones que pueden ser radicales y superadoras. Otro ejemplo son los implantes cocleares, que en realidad surgen de un ingeniero de la NASA que básicamente aplicó los mismos conocimientos que había desarrollado para el taxi espacial, digamos, en términos de electrónica y demás, para resolver este problema que permite que mucha gente hoy con deficiencias auditivas pueda escuchar, lo cual es claramente un beneficio fenomenal. Y después otro caso que también iba a estar, pero lamentablemente está haciendo en este momento el Demo Day en Y Combinator, en California. Martín Diz, fundador de Tango Builder, estudió también ingeniería aeroespacial y después de hacer distintos startups decidió lanzar Tango Builder, que está empezando y lo que está haciendo es súper interesante. Está aplicando software de optimización de ingenieril para el desarrollo de construcciones que fue diseñado o creado para diseñar la estación espacial para la construcción de viviendas y edificios y hospitales en la Tierra, de una manera que permite reducir el costo y, digamos, la cantidad de materiales utilizados entre 30 y 50%, pero además reduciendo el tiempo y mejorando las condiciones de respuesta a, por ejemplo, eventos sísmicos, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque los ingenieros no tienen este tipo de software y lo que hacen es, frente a la duda, ponen demasiado material, ¿sí? Bueno, con este tipo de software que tiene un nivel de confianza muy alto, es posible optimizar eso. Y piensen en el impacto ambiental que tiene esto, piensen en el impacto desde el punto de vista de costo, piensen en el impacto desde el punto de vista de acceso a vivienda. Y bueno, estos son apenas algunos ejemplos, pero ahora vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ir entonces a nuestra parte principal y presentar a Grace Kitzmiller, que está dirigiendo la parte de Disaster Response en Amazon Web Services.
Grace, welcome to our session, our panel. And what Grace is doing is super interesting. I mean, she's developing solutions, but she's also seeing what other clients are doing and integrating sometimes and coordinating these kind of technologies and solutions in order to help people who are, or help disaster areas. She will tell us about this, and I think that you will see that it's there are many layers of information that can be leveraged and that are at your fingertips, that are actually accessible, and you will see that this information and these new technologies that are emerging, particularly when combined with other technologies, in the case of Pachama, for example, using LiDAR, can result in breakthrough solutions that help us to deal with humanity's problems. And when you're solving things like this, there's always a market for that. So I think it's good food for thought. Grace, it's so wonderful to have you. Welcome. And if it's okay, we would love to hear about what you're doing and how you think that space technology and space information, space data, and cloud technologies can be used in order to help humanity. Oh, you're in mute. You're in mute. Yes. There. All right, perfect. Thank you so much for that introduction. Give me 1 second to go ahead and share my screen. And hopefully everyone can see that. Perfect. Well, great. Well, thank you so much. I'm really excited to be here today with everyone from Universidad Católica, as well as Mike, Ignacio, and Guillermo. My name is Grace Kitzmiller, as mentioned. I'm the Principal Product Manager for the AWS Disaster Response Program. Now, before we dive into the geospatial use cases, I thought it might be helpful to just spend a minute talking about what the AWS Disaster Response Program is and tie that into how we work with organizations that are using geospatial imagery and how we use that ourselves. So the AWS Disaster Response Program launched in 2018, really as a program focused on improving non-government, nonprofit, humanitarian, as well as government agency response and resiliency capabilities across the natural disaster and crisis life cycles. We focus on working backwards from the technology needs of these organizations to help solve the biggest technology and infrastructure challenges that they face when preparing for, responding to, or recovering from a disaster or crisis. And we provide that support in 3 different ways. We provide resources through people, information, and technology. So we'll engage with AWS experts to assist with those technology challenges. We'll connect organizations with information providers, or curate information that might be needed as part of that activity. And then lastly, we'll work to identify either AWS services and technology or partner solutions that could meet or be extended to meet the needs of organizations across the disaster life cycle. Now, the program provides support with, in addition to these remote kinds of support, we actually also provide deployable volunteers when it's possible. And over the past few years, we've deployed these technical experts to help with networking, connectivity, imagery processing, and other similar kinds of use cases. So now let's go ahead and turn our attention to geospatial use cases and how satellite and geospatial imagery can be used to make a difference across that disaster life cycle and through other use cases such as sustainability, agriculture, and similar topics. So let's dive into the first one here. Actually, before we dive into those use cases, let's talk a little bit about, so when you think about geospatial imagery, what comes to mind? You know, there are many, many providers of geospatial imagery, and that imagery could be available at many, many different resolutions. There are different types of data that you can access and use, and they can be used for different purposes. So as you start to think about what ideas you might have around geospatial imagery and, you know, developing and exploring sort of projects or programs or different kinds of concepts that you might want to pursue, a couple things you'll want to keep in mind are just understanding what kinds of imagery are available, how to access it, like where can you find it, how to use it. And then also keeping in mind that geospatial data and imagery is often associated with quite large files.
So one resource that you can use to find freely available geospatial imagery is this Earth on AWS site. This provides access to openly available geospatial data sets in the cloud so that you could bring your research and analytics and algorithms to the cloud instead of being required to download potentially these very large files onto your own local systems. In addition to making the data and those files openly available, this site also provides resources that can help you understand, maybe what some others have done with the imagery and help you to learn different methods and techniques for working with the data. So I'm just going to flip my screen here to the actual page. And what you'll see if you scroll down here a little bit, of course, this didn't fit on the slide, is a series of videos and articles that you can just spend a little bit of time on to learn more about different use cases for geospatial imagery, ranging from sustainable development to data-driven agriculture, to machine learning, to fire detection and tracking, and more. Let me just hop back over to the slides. So when you click on this Explore Geospatial Datasets button on the page, your next stop is the Registry of Open Data on AWS. So now there's more than just geospatial imagery up here, but I think the data sets most interesting to you today are these geospatial data sets. And you can't see it, but if you go to this registry.opendata.aws and just start to scroll down, you can see a couple different tags to give you some insights into what these data sets are, things like geospatial, disaster response, sustainability, and more. And with this data, it's quite easy for you to search if you're interested, say you're interested in genomic data or disaster data or certain kinds of satellite imagery. You can search right here and narrow down the data sets that are returned. In addition, you'll also see these usage examples. So in addition to the videos and articles on the previous page, you can actually hop into some specific examples about how different either organizations or people are already using these data sets. And what kinds of use cases this geospatial imagery can support. Okay, now we'll hop into a few specific examples, just to give you some food for thought. So first, let's talk a little bit about Blue Dot Observatory. So Blue Dot Observatory uses the Sentinel-2 satellite data that's available on AWS to really monitor water bodies around the world. So managing water crises is one of the United Nations Sustainable Development Goals. And understanding the decline in the available quality and quantity of fresh water is ranked as one of the top 10 most serious risks. So using this satellite imagery, the Sentinel-2 datasets, that are available through the Open Data program, Blue Dot Observatory is working to establish a global monitoring system for at-risk water bodies. They built this prototype. They developed a model that looks at historical and current water body sizes over time. And then they built the model to go ahead and show these trends. And this is just an example of a specific water body and water levels over time. Some of their next steps are to actually go beyond just detection of the water levels and to take a look at how they could potentially integrate, climate data and weather data in order to develop some predictive models that could help with, water supply planning, water resource planning, and other activities. So next, we can dive a little bit into Digital Earth Africa. This is another organization that is helping to enable nations to track changes across the African continent to support better decision-making around prevention and planning related to floods, droughts, soil and coastal erosion, agriculture, forest cover, land use, water availability and quality, changes to human settlements. So AWS is collaborating with Digital Earth Africa to help their users across the continent gain faster access to this satellite data, and then using that data to quickly analyze it to try to develop preventive and early warning systems to address sustainability challenges, such as land degradation over time, climate change patterns that might impact agricultural production, and severe weather trends that could lead to community displacement. Next, we'll change tacks a little bit and talk about SpaceNet. SpaceNet's a nonprofit organization dedicated to
accelerating open source and the use of artificial intelligence and machine learning for different kinds of geospatial applications, with this particular emphasis on things like building footprint detection, roadway extraction and routing, and thinking about, well, if you have geospatial imagery, but it's not sort of exactly top down onto a building, maybe it's a little offset, which happens often, how can you still do building detection when the satellite imagery is off nadir? So SpaceNet has run 6 challenges to date. Really, these challenges are open to anyone that wants to participate. So want to just let you know that SpaceNet 7 is actually set to launch here at the end of August. So if you're looking to apply some machine learning techniques to geospatial imagery, this challenge focuses on trying to create machine learning models that can help support the development of population statistics around many areas in the world based on building construction or understanding building construction over time. And so in this challenge, or the data set that supports this challenge, is really a set of geospatial imagery that was collected over a 2-year time period. And they've extracted 1 image per month, so 24 images per location. And the goal for the participants in this challenge is to actually develop models to track that building construction over time, to assess urbanization and population changes. And this kind of information can be really helpful for organizations that are looking to project community needs in case of disaster, changes in green space, possible impact on food supply, and many other similar kinds of use cases. So coming down from space next, and just encourage you to also, think about drone imagery, right? This is another kind of imagery, overhead imagery or aerial imagery that can be collected. In many cases, especially after a natural disaster occurs, organizations need fast access to up-to-date imagery for a particular area. In addition to accessing that imagery, being able to think about running different kinds of machine learning models on top of that imagery to help with damage assessment or identifying hotspots or areas where there's been greater impact becomes very important. So the disaster response program actually deployed with this organization by the name of Help.ngo when Hurricane Dorian hit the Bahamas back in 2019. And so they were tasked with flying drones to collect updated imagery after Hurricane Dorian hit. And the disaster response team really worked with Help.ngo to develop a processing pipeline to take that imagery that was collected, those raw drone image files, stitch them together in the field without any internet connectivity using some different technology devices, and produce both the 2D and the 3D images that could then get sent to that emergency command center so that decisions could be made much more quickly. So when you're thinking about geospatial imagery, you could also extend it to think about aerial imagery and how there are potentially multiple use cases to really think about. And the last example I'd like to talk with you about is the Humanitarian Open Street Maps organization. So this is an organization that's dedicated to humanitarian action and community development through open mapping. They run their platform on AWS, and they use geospatial imagery and an app called MapSwipe to give volunteers the opportunity to help map community buildings and roads in largely underserved areas where a map just isn't available today. So anyone can actually download the MapSwipe app and really just use your phone to go ahead and trace building footprints, trace roadways. And this kind of information is critical when a natural disaster occurs, especially in underserved areas, when different organizations are planning their response activities. So with that, I will say, really thank you for your time today. And, hopefully this gave you an introduction to how geospatial imagery can be used to support, just really many types of humanitarian, sustainability, and related use cases. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Grace. A wonderful presentation. I think that you open up a whole universe, actually, of possibilities, both presenting the resources that we can use, but also the applications. Mm-hmm. And I think that I'm very much looking forward to the Q&A when we can interact and sort of ask you to put your imagination to work in terms of things that the students could be thinking about, mm-hmm. and how where are we in the phase of in terms of development
of all these technologies and capabilities. But before we do that, I think that I would like to invite Guillermo Salvatierra from INVAP. Guillermo, as Mike mentioned, is leading the Frontech platform. He will talk about it in a few minutes, and he's also a business developer at INVAP, where he has been working for 7 years with a very extensive career and rich, diverse experience before that in different areas in development and different responsibilities. Guillermo, welcome. Bienvenido. Pasamos al español. Y bienvenido. Y digamos, creo que es muy interesante el caso de Guillermo, porque digamos, muchas veces pensamos, bueno, el espacio parece distante, bueno, está bien, digamos, resolver problemas de desastre, pero también eso pareciera como algo que tal vez lo tiene que hacer Estados Unidos. A ver, para acabar con cualquier duda de que esto es súper relevante para nuestros países, creo que Guillermo va a mostrar algo que tiene que ver con nuestra primera necesidad, que es alimentos, ¿sí? Y tiene que ver con digamos, uno de los principales sectores de América Latina, con lo cual, y bueno, creo que también es bueno aclarar, la semana pasada vimos una presentación de Gabriel Apsi, que dio una visión general de INVAP. Ustedes vieron que es una empresa formidable. Lo que vamos a hacer hoy es focalizarnos más en lo que están haciendo desde el punto de vista de downstream y en el uso de estas imágenes para impacto en la agricultura. Guillermo, bienvenido. Y si querés, digamos, adelante, contamos un poco de lo que estás haciendo. Gracias Ignacio por la invitación. Somos parte de Open Space hace tiempo, venimos trabajando juntos, y gracias Mike. No sé si están viendo mi presentación en este momento. Sí. Ok. Bien, un poco empezaría por el desafío que nos planteó Mike, que era decir, no se concentren en la tecnología, sino miren el problema primero que nada, ¿no es cierto? O sea, en verdad, la tecnología es una herramienta para algo siempre al final, ¿no es cierto? O sea, no es un fetiche que perseguimos hacia la nada, ¿no? Y nosotros, en INVAP, de alguna manera, hace ya tiempo, venimos pensando la problemática de las aplicaciones. Uno de los primeros temas que sale, porque estamos en Argentina, es el tema del agro, ¿no es cierto? El tema de los alimentos que mencionaba recién Nacho. Y realmente todos los análisis que vemos relacionados a la problemática de los alimentos hacia el futuro nos dicen que en el 2050 vamos a ser alrededor de 10.000 millones de habitantes, pero al final vamos a tener el mismo planeta, la misma superficie terrestre, y no podemos salir a desmontar los últimos bosques que nos quedan para ganar más superficie, así que vamos a tener que aumentar enormemente la productividad de cada hectárea, de cada acre de tierra de nuestro planeta, ¿sí? Pero ya no podemos hacerlo, nos dicen también los ambientalistas, como se hacía antes, o sea, aplicando mayor cantidad de fertilizantes, aplicando mayor cantidad de semilla, realizando una mayor sobrecarga que tiene un impacto ambiental negativo sobre los cultivos, tal cual fue el modelo que nos permitió, desde la Revolución Verde, mantener al mundo alimentado. Entonces tenemos que intentar otro camino. Y está claro, cada vez más, que ese camino es no apliquemos más insumos químicos, apliquemos más información, apliquemos más datos. Es algo que está disponible en cantidades astronómicas, descomunales, digamos, y simplemente no lo estamos aprovechando, y que además, como les vamos a mostrar ahora, en nuestra experiencia, tiene un impacto fenomenal. O sea que, en definitiva, lo que nosotros queremos decir aquí en relación al desafío que planteaba Mike, o en relación a miremos primero el problema, o lo que decía Nacho, hacemos negocios pensando en la humanidad, al final del día, es nuestra experiencia en relación a esto, ¿no? Y, en primer lugar, bueno, como ustedes ya escucharon a nuestro gerente espacial, INVAP se dedica a construir este tipo de dispositivos, o sea, dispositivos que son principalmente satélites y radares, además de algunos otros segmentos de negocio. Sobre esos satélites, ustedes saben, van montados sensores. Esos sensores pueden ser sensores ópticos, que son cámaras que recogen datos sobre toda la Tierra, de cada píxel de la Tierra en el rango del espectro del visible, digamos, del espectro electromagnético, o sensores radar, como el que se va a lanzar en el próximo satélite radar SAOCOM, que se lanza ahora el 27 desde Cabo Cañaveral de la CONAE, construido por INVAP, que es un sensor que
puede censar la Tierra, pero ahora en los rangos de las microondas, que ven otro tipo de cosas, o satélites meteorológicos que nos permiten censar la atmósfera, o sea, que generan datos sobre el clima, sobre la temperatura, sobre la humedad, las precipitaciones, o sensores construidos sobre los radares meteorológicos que ya están en tierra, digamos, que son un conjunto de elementos que generan una enorme cantidad de datos sobre cada lote o cada pedazo de tierra sobre el que estamos produciendo alimentos. Y si somos capaces, nos decíamos en INVAP ya hace 7 años, de convertir a estos datos en información útil para la toma de decisiones en el agro, que es lo que es es la última milla la que está faltando, la capacidad de todos estos datos que, como recién contaba Nacho al principio, cada vez tenemos una cantidad mayor de los datos, ¿sí? De estos datos, porque cada vez hay más satélites, más sensores, ¿sí? Digamos, lo que está quizá en un cuello de botella es en la última etapa, que es decir, bueno, al final el productor no le puede entregar una imagen satelital, que es un pesado archivo que tiene una cantidad de bandas de información que no le dicen mucho, porque el productor lo que quiere saber es cuánto siembro, cuánto fertilizo, cuándo siembro, y ese tipo de decisiones. Entonces, empezamos a hacer un análisis desde INVAP de esta problemática, cuando arrancamos con este negocio, y empezamos a mirar cuáles eran los elementos que tenían mayor impacto en el negocio agropecuario y a su vez tenían un impacto ambiental, que era la otra problemática que había que atacar. Y observamos claramente que los de mayor impacto eran el costo de la tierra, un insumo muy caro en nuestro país, el costo del fertilizante y el costo de la semilla. Entonces dijimos, ¿qué aplicaciones podemos hacer para lograr que los productores administren con más eficiencia estos recursos? Y entonces empezamos a desarrollar una plataforma que buscara productos que atendieran estos desafíos, ¿sí? Y esa plataforma tenía que reunir los datos del censado remoto, procesarlos, y tiene, que es lo que estamos haciendo, con tecnologías de software. Básicamente, tecnologías de análisis estadístico, tecnologías de machine learning, de computer vision, que permitieran generar productos para que en la última milla un productor tomara mejores decisiones al final del día. Y para eso está hecha la plataforma Frontec y funciona. Y en nuestro país, si ustedes pueden observar en esta slide, cada uno de esos puntos amarillos es un lote atendido por Frontec, ¿sí? O sea que ven que, no están las provincias aquí, pero es prácticamente toda la zona de la pampa húmeda y más que ello, digamos, de cultivos que están atendidos por Frontec. Son 3.100.000 hectáreas de cultivos, en este caso 5.000 usuarios, 42.000 lotes, una gran cantidad de superficie atendida, en este caso para un proyecto de una compañía de seguros agrícolas que nos contrató para que les monitoreemos todos los cultivos de sus clientes, y cada uno de los clientes tenía en su celular la posibilidad de observar la evolución de los cultivos. Pueden ver a la derecha, según un análisis, que 2/3 de los usuarios de este servicio lo usan a través de dispositivos móviles, o sea que se puede ir al lote con esta información y tomar el tipo de decisiones que recién les comentaba. ¿Qué tipo de decisiones toman los productores con esta información? O sea, ¿de qué manera convertimos en un hecho lo que habíamos definido como un concepto al principio? Este es un ejemplo. Es lo que llamamos en la Argentina agricultura por ambientes, que es un producto que tiene muchísimo impacto económico y ambiental. O sea, consiste este producto nuestro en tomar, esta es una vista de la plataforma, aquí el productor ha dibujado un lote, es el perímetro rojo, y lo que hace Frontec es aplicar un algoritmo a ese lote que recupera 30 años de información satelital y climática, o sea, los últimos 30 años, cada vez que ese lote estuvo cultivado, se analiza la información y se observa en qué lugares los cultivos se expresaron mejor o peor, y de esa manera se infiere cuál es el potencial de cada parte del suelo, de cada porción del suelo hacia el interior del lote. Entonces, de esa manera, como sabemos cuál es el potencial de cada porción del suelo, vamos a poder manejar cada porción del lote de un modo diferenciado. ¿Qué significa esto? Para darles un ejemplo práctico y sencillo. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en este lote que le estamos mostrando aquí, en el cultivo de maíz, el productor cliente de este lote lo que hacía era aplicar 80.000
semillas, 80.000 semillas de maíz por hectárea en todo el lote, manejaba todo el lote de la misma manera. Empezamos a ajustar haciendo análisis satelitales, utilizando los ambientes, procesando los monitores de rendimiento. Al final de la campaña empezamos a ajustar los rendimientos y hoy en día, la aplicación de insumos, y hoy en día estos productores están aplicando 37.000 plantas, 35.000 plantas, menos de la mitad, en los ambientes más pobres, menos de la mitad de la cantidad de semilla que antes aplicaban por hectárea. Esto tiene dos impactos enormes. En primer lugar, una bolsa de semilla en la Argentina cuesta $220. Si ustedes aplican la mitad, o menos, están ahorrándose $110 de insumos por hectárea. Es una gran cantidad de dinero para la producción agropecuaria, pero además de eso, no están deteriorando el suelo porque no lo están sobrecargando de demasiadas plantas, más de las que puede soportar química y físicamente el suelo, y además de eso, lo que están logrando es, además, mayor rendimiento, porque si el suelo tiene la cantidad apropiada de plantas, puede expresar mejor su potencial y permitir que más plantas crezcan o más kilos de maíz obtengamos del cultivo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, digamos, lo mismo pasa con el fertilizante, permitimos que se ajuste la cantidad de fertilizante a través de modelos de simulación agronómica que están integrados a la plataforma, de nuevo, que hacen uso de datos satelitales, de información climática de los últimos 20 años, que han permitido modelar y simular cómo se comportan los cultivos y validarlos con datos después de campo, para poder ayudarlo al productor a definir de qué manera fertiliza, cuánto nitrógeno pone para el maíz en cada parte, en cada zona adentro del lote. Y de esa manera, por un lado ahorra dinero porque pone más nitrógeno en los ambientes más vigorosos, porque va a obtener más rendimiento, y pone menos nitrógeno en los ambientes menos vigorosos. Si en el ambiente menos vigoroso uno pone la misma cantidad de nitrógeno que en el ambiente más vigoroso, lo que sucede no solamente es que uno pierde dinero, sino que el nitrógeno se va al agua, se va a la napa de agua, y se convierte en nitratos, y los nitratos son agua contaminada, y el agua contaminada es un impacto ambiental negativo. Después, el productor, una vez que tomó esas decisiones, de la misma plataforma se baja el archivo de prescripción de las decisiones que tomó, de la cantidad de fertilizante semilla, la enchufa a la máquina de aplicación de insumos, y la máquina de aplicación de insumos puede hacer la aplicación que el productor determinó, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que recién Ignacio mencionaba, y finalmente, digamos, estas son capturas de la aplicación mobile, de la app de Frontec, donde, si ustedes miran en la última slide a la derecha, pueden ver un algoritmo que tiene una simulación, un modelo de cómo la planta debería crecer, y en las zonas que las plantas no crecen como deberían, tomando información de la última imagen satelital óptica, le marcamos esas zonas, y el productor, cuando va a visitar el campo, solamente va a visitar las zonas donde el algoritmo determinó que hay una anomalía en el crecimiento de las plantas. Y de esa manera, tenemos clientes que tienen hasta 100.000 hectáreas de cultivos, deciden aquellas partes que van a ir a visitar. Estos son ejemplos de productos que aplicaciones basadas en información satelital le permiten al agro, digamos, obtener rentabilidad, y a su vez tienen un enorme impacto ambiental. Finalmente, les cuento aplicaciones climáticas. Hemos constituido un consorcio que están integradas a la plataforma, un consorcio con el Servicio Meteorológico de nuestro país. Compramos la computadora más poderosa que hay en América Latina para procesar información climática. Integramos la información de los radares meteorológicos que fabricó INVAP y administra el Servicio Meteorológico. Corremos modelos de simulación y generamos pronósticos de última generación, mucho más avanzados de los que se hacían hace pocos años en nuestro país, e integramos esa información a la plataforma de nuevo para que el productor tenga información climática actual de pronósticos y del pasado que lo ayude a tomar mejores decisiones agronómicas. Para terminar, bueno, hacemos también procesamientos en Machine Learning, por ejemplo, para clasificar cultivos, esto es, identificar qué está cultivado en cada lote del país, ¿sí? Analizando imágenes satelitales, o finalmente aplicaciones en otros segmentos donde estamos trabajando, como por ejemplo la industria petrolera, donde hacemos mediciones de metano en aire, en partes por billón, medición de pasivos ambientales, seguimientos de basurales, seguimiento de desastres climáticos, como puede ver en la última slide de aquí abajo,
o análisis de riesgo. Estos ejemplos, creo que con esto he cubierto mis 10 minutos, estos ejemplos que aquí tienen me parece que son una prueba de cómo desde el espacio podemos llegar finalmente a algún grupo de usuarios finales, tener un impacto en los negocios al mismo tiempo que tenemos un impacto en las personas, en el medio ambiente y en el planeta. Gracias. Buenísimo, Guillermo, excelente. Y creo que muestra claramente también cómo se combinan distintas tecnologías, como en el mismo caso de Grace, se utilizan distintas tecnologías para conseguir los resultados que se buscan, como supercomputadoras, ¿no? Muy, muy interesante, muchísimas. Y después todos los sensores en el campo, ¿no? Digamos, y equipos de agricultura de precisión. Bueno, yo creo que ahora podríamos abrir la parte de Q&A. Welcome back, Grace. Mike, if you want to take it over. Great. Thank you very much. That was two very interesting presentations. I am sure that the students have been inspired based on the number of questions and also the likes that we have been receiving through the YouTube live stream. So that's a good sign. I want to start with the first question here that says, from Ami, that says, it seemed like most of the development regarding humanitarian topics are very expensive. How do you think it is possible for us as students to get involved? And this is a topic, I just want to put a little bit more context, okay, on this. Students have to develop or discover a problem, develop a solution based on technology, validate their opportunity, and pitch it, and develop a business model, and pitch it to judges by December. So it is natural that students have anxiety about what they can actually do. So let's try to help them realize that it is not impossible to develop interesting ideas and technologies from their knowledge within this time frame. So what do you guys think? So maybe I can go first. For it, So a couple things to think about are, first, deciding what the problem is or what challenge it is you'd like to tackle, right? Try to be really focused in your thinking and choose a bite-sized or a manageable-sized use case, right? Because it's easy to think about a really big scope, and it's good to start with that really big scope, but then it's important to really try to narrow in on something that's, manageable and something that you can accomplish. If you're looking at using some cloud resources for students, there's actually a program called AWS Educate, where students that join the program do gain access to cloud resources up to a certain level at no cost. And you can just use a search bar to find AWS Educate and go ahead and join that program. It also has different learning resources. So if you're interested in machine learning courses or how to be a developer in the cloud, different things like that, there's some opportunities there. And then also thinking about, can you use some of these data resources in place, or does it make sense for you to download them and try to use those resources on your computer? So there are a lot of factors that go into the cost. And I think, really thinking about your scope is one of the best places to start to develop that manageable cost. Thank you, Grace. I agree completely with you. Guillermo, ¿quieres complementar? Sí. Bueno, yo creo que los costos y la posibilidad, las barreras de entrada hacia este tipo de tecnologías han bajado dramáticamente. Yo lo tomo en cuenta desde que nosotros empezamos, hace 7 años hasta hoy. Toda nuestra plataforma está construida sobre software libre. Nosotros tenemos una enorme potencia y una capacidad de, por ejemplo, dar servicio a muchísima gente y estamos montados sobre la nube sin necesidad de comprar cantidades de recursos de hardware. De hecho, estamos sobre Amazon a un costo muy razonable. Y del mismo modo, los recursos humanos necesarios para hacer desarrollos de software o desarrollo... Es notable hoy en día, por ejemplo, las plataformas colaborativas que hay para hacer desarrollos en Machine Learning, en Computer Vision, para formar
gente joven allí. De hecho, nosotros mismos tomamos muchísimos programadores que se forman en Coursera y en otros ambientes que son simplemente gente joven y no necesariamente todos estos factores son factores costosos. Todo lo contrario, son factores que cada vez los costos son más bajos y ni hablar de los datos. Cuando nosotros empezamos hace 7 años casi no había datos gratuitos. Hoy en día casi no hay datos que se compren, que se vendan. Nuestros principales productos están hechos basados en productos de datos satelitales como los de Sentinel, como los de Landsat, que son gratuitos, son gratis. Ustedes van a una plataforma y obtienen esos datos. Entonces, en conclusión, no nos quedan excusas. Tenemos todos los elementos para emprender, acciones sobre esto. El único límite es nuestra capacidad emprendedora, nuestra imaginación y nuestra capacidad de reconocer esta realidad. I would complement that. Buenísimo, Guillermo. Ignacio, quería preguntarte, Sí. ¿estás tú de acuerdo que este desafío que estamos planteando a los estudiantes no es una locura? Para nada una locura. De hecho, yo diría que como dijo Guillermo, no hay excusas. I would say that there are no excuses, and I would say that they need to think also beyond technology innovation. They need to think about product innovation, business model innovation. How do you affect change? I think that we have only scratched the surface in terms of how we can translate all the information that we have into action and making change happen in the world. So, for example, we can track how forests are being destroyed, but are we translating that into action and putting actual pressure on the governors of the states where those forests are being destroyed? How can you actually create the link, the missing link between that information and sort of actual change in the world? And I think that we have seen examples of that, but I think that we're just beginning to experiment, because as Guillermo said, this information has only recently been made available. We only recently had the computing power that we have today, and also the machine learning algorithms are becoming increasingly powerful and accessible, as well as complementary technologies that can make space even more relevant and impactful. So I think it's just a matter of creativity, and I think that this sense of a little bit of being frightened and concern about why am I getting out of the box is actually healthy. We want that response because we need people. We have massive problems and incredibly powerful technologies. Incremental thinking is not good enough anymore. And just to complement, I've done this course now maybe 7 times, and I've always been blown away by the ability of students. It is natural for students to fear in the beginning, to not understand, but I can assure you that if you pursue and you persist, you have the intelligence to succeed and develop really interesting ideas. So, let your fear aside and push forward with determination. Okay, so here's a question for Guillermo. Do you think, I'm translating, do you think the solution to the food scarcity in this planet will be to start growing food in space and bringing it into the planet? Or is that too far-fetched? Well, bien, no es mi área de especialidad la producción de alimentos, pero yo creo que la experiencia nuestra es que todavía se puede incrementar significativamente la producción de alimentos en la Tierra, ¿sí? Con este tipo de tecnologías. O sea, la productividad, hoy en día lo que se llaman las brechas agronómicas, nosotros descubrimos que los agrónomos y los biólogos nos decían que hay una enorme brecha agronómica. Nuestros suelos tienen un potencial para producir el doble de alimentos que lo que hoy producen si son tratados con precisión, si son tratados con este tipo de tecnologías que adaptan el tratamiento a cada parte de la Tierra de acuerdo al tratamiento que necesitan en base a la información que nos provee el pasado, ¿no es cierto? No sé si digamos, respecto directamente a tu pregunta, no sabría respondértelo si en el espacio, pero sí digo que el impacto va a ser el de proveer información para
para producir más alimentos aquí. I would say that actually I think that no, because the reason for that is that in the middle you have a very high shipping cost. So I mean today extraordinarily high. In the future it will still be high for food that is sort of very heavy. However, space is relevant for food. I mean you can think about the problems of feeding people in space, which I mean we'll have many more people going to space in the next years and decades. And that will be a relevant problem. And think that there is a link back to Earth, because, for example, aeroponics and hydroponics, and particularly aeroponics, which basically sprays water and nutrients directly to the roots of plants, so that, I mean, it's a technology that was developed thinking within the NASA program, and is allowing for vertical farming, is allowing for much more efficient use of land. And for many areas that don't have so much land, these are very relevant. And thinking in the future, I mean, thinking of climate, a world of climate change, I mean, these kind of resources will be extremely relevant. So if you think about solving the food problems of people in space, it's likely that you will find solutions that will be relevant for Earth. And I think that that's a very interesting exercise. That's great. It's interesting, right? I think that the opportunity is in how do you produce food on Mars, especially if there's going to be a colony hopefully soon. Any thoughts about that, Grace? You know, food production in space. Do we want to import the food or just make sure we can produce it on Mars or the moon? So I won't claim to be a food production expert, but I think the idea of sustainability is very important to any space program, right? So whether you're talking about water supply, food supply, energy supply, of course, hopefully solar will take care of most of the energy supply needs. But, you know, spending that time to think about and really map out what are all of those areas of sustainability, right? It's because it's not just, you know, those are sort of all the intakes, but what about all the outputs as well? So how do you think about, you know, waste? How do you think about recycling of air, and those as well? So I think, you know, Ignacio's raising some really interesting points. So as you think about how to address these for space, and as you think about sort of that mass balance around sort of a space settlement, what you learn from space will also have some probably really great applicability down here on Earth as well. Thanks, Grace. Yeah, I agree. That's an interesting way of seeing it. You know, how do we manage to create a system which we take for granted on this Earth? You know, we live in a system and it all kind of works. We need to build that outside. There is a term for that, which is closed loop systems. What you will need in space is really a closed loop system where you don't need to bring in new inputs. You can actually recycle everything so that you keep life moving. The moment we solve that, the moment we can have a community living with a closed loop system or fairly closed loop system, then we can bring that concept back to Earth and stop destroying the environment in order to live. Mm-hmm. That's very interesting too. Yes, excellent. So here are two questions that are kind of connected with this sense of helplessness of students. So let's continue trying to help them. Okay. So there's a question here that says, besides images, can other information be extracted from space, like temperature, humidity, etc.? I know, Grace, you mentioned some examples of that. Guillermo, you did too, right? Mm-hmm. So I'm going to add another question just so we can think about some advice for the students. So I feel as a student, here it is. I feel as a student that there's an interesting idea that this student likes satellite tracking, but it's far from their knowledge. So how can they make an improvement in this area or make it feel nearer, right? So we've given them some advice of some resources that are available for free. Any other advice that comes to mind? Grace, you want to? Sure, yes. So two things. So yes, there's definitely more than imagery that's available. There are certainly things like temperature. You can also look at how sensors can support things like even wind speed tracking, right? There's a lot of research being done there. You can look at elevation data as well. And those are just a few examples. And in some ways you can think about how do you layer that imagery with some of this other information in order to build out a more complete picture of what you're seeing
the information at hand. So absolutely, there's much more than just the imagery. And in thinking about what's a good way to get started, I'll actually ask if I can take that back as an action item. I'd really like to go back and ask some of our deep geospatial experts for some good recommendations on, what are some of the best resources to get started with, at least from what I can recommend. I'm sure Ignacio Guillermo may have some other suggestions. That's awesome, Grace. Thank you so much. I'm sure that there are many students right now that heard your offer and they're like super excited. So the sooner you can get those that answer back to us, we will quickly relay it to the students. Perfect. So thanks so much. Guillermo, ¿se te ocurre algo? Sí, digamos, en primer lugar, como decía Grace, hay mucha información, digamos, hay muchos satélites que están observando la atmósfera, ¿sí? Y recolectan muchísima información. Nosotros, de hecho, los modelos de simulación agronómica toman 20 años, no solamente tenemos información climática de hoy, sino que podemos traquear para los últimos 30 años información climática, por lo menos de cada píxel de la Tierra, de 1 grado sobre la Tierra, o sea, 100 kilómetros por 100 kilómetros hay información hasta 30 años. O sea, satélites como GOES, que además son información gratuita, pueden ir a la web de NASA y bajarse esa información gratis para Chile, para Argentina, para el lugar que quieran, y si quieren hacer productos comerciales sobre ella. ¿Y qué información hay ahí? Usamos nosotros, por ejemplo, para calibrar los modelos de simulación agronómica: temperatura máxima, temperatura mínima, heliofanía, o sea, la cantidad de irradiación solar, humedad, precipitaciones, la cantidad de agua que ha caído, y nosotros usamos esa información con alguna muy poca información de base y construimos series sintéticas de largo plazo de información climática, y eso está disponible para cualquiera, es gratuito, y las herramientas para procesarlas, lo mismo. O sea que el tema no termina ahí. Tenemos redes, por ejemplo, nosotros estamos monitoreando metano en aire, calidad de aire, es monitorear, por ejemplo, gases como metano o dióxido de carbono a través de infrarrojos y otras bandas de los satélites, y también eso lo pueden hacer también con información gratuita. Y si quieren ir hacia información paga, o sea, porque tienen un negocio que puede sostener ese costo, todavía van a encontrar más información. O sea que, lo mismo. Nosotros en Frontec, a través de Open Space, damos soporte a nuevos emprendedores que están iniciando en este tipo de negocios, porque también pensamos que ahí está el semillero de gente que muchas veces encontramos un socio, un buen recurso humano. Entonces, los alentamos también a escribirnos con ideas, y algún asesoramiento por lo menos básico inicial podemos darles, y podemos, o si no, por lo menos charlar un poco sobre sus ideas. Buenísimo. Thank you, Guillermo. Just to warn you, we have almost 400 students, so your offer to to help out can potentially backfire. But thank you very much for your generosity. That is awesome. So we have 3 minutes left, and there are 2 questions that I just want to throw out here to you. I'm grouping some questions here. One has to do with agriculture, and the other has to do with legal issues. So, is it legal to use satellites to observe from, other people's business or other people's property or other people's things? Can anyone go online and take that data for whatever purpose? So that's the first question. And then the second question has to do with agriculture. And it says this, I'm not sure if these numbers are accurate, but it says the following. It says in Argentina, the agronomy industry is 7.6 or 7.5% of the GDP. In Chile, it's only 3.5%. You might have heard that in Chile, farmers are more efficient than in Argentina because we have to farm inside the mountains, and in Argentina you have flatlands. So how can or for Guillermo maybe and Grace, do you see an opportunity for using the same kind of solutions that you are for Argentina applied to Chile? So those 2 questions. Who would like to give it a shot? I can go first, and okay, go for I'll say, as you look at if you're looking at the different imagery data sets that are available on the Open Data Repository,
you'll find that almost all of them have a terms of use or a license associated with them. So I would encourage you to read the details in the license to understand, what might be some constraints and restrictions around how to use the data. Also keep in mind that if you're looking for very, very high resolution data, say, an inch, a couple inches, that kind of resolution data is not likely to be free. And that's, what most organizations that are interested in that level of resolution are, there's usually some sort of a licensing or payment fee, as well as terms of use with that. So maybe I'll pause on the licensing to see if Ignacio or Guillermo have any additions. Great. Guillermo or Ignacio? Perdón. Bueno, No, Guillermo. En general, en la inmensa mayoría de los países, la información que se obtiene por sensado remoto es de uso libre y uno puede observar todo lo que se pueda observar sin violar el espacio privado, la propiedad privada de nadie, ¿no es cierto? Entonces, nosotros solamente tuvimos problemas hace 3 años que estuvimos trabajando en la India. Es el único país que tiene un marco regulatorio que nos obligaba a pedir permiso al gobierno para poder usar información satelital de su país para cualquier aplicación. Había una regulación, no recuerdo exactamente bien cómo era, pero en el resto de los países lo que no podemos usar son los datos que los productores comparten voluntariamente con nuestra plataforma, que son los datos que ya no son de sensado remoto, sino que provienen de su maquinaria o que los productores están cargando mucha información en nuestra plataforma, y esa sí es información propietaria de los productores, y nosotros, si vamos a usar algo de eso, tenemos que pedirle autorización. La otra pregunta tenía que ver con la diferencia entre Chile y Argentina, la posibilidad de aplicabilidad. Quizá la principal diferencia, Chile está centrada en agricultura intensiva, que es agricultura, digamos que fruticultura, no es agricultura extensiva. En cultivos perennes está Chile, Argentina está en cultivos anuales, soja, trigo, que todos los años hay que cosechar de nuevo, se hacen en miles de hectáreas las nuestras, y las de Chile se hacen en pocas hectáreas. Son 2 modelos distintos, pero Argentina también tiene agricultura intensiva y estamos trabajando con agricultura intensiva. De hecho, el productor más grande de vid es cliente nuestro, en nuestro país, y también hacemos cosas con ellos, y hemos trabajado en cultivos en Colombia como palma, que también son cultivos intensivos. O sea que estas tecnologías, si bien nuestra especialización ha sido agricultura extensiva por la característica de nuestro país, tenemos experiencias de ese tipo y creemos que son aplicables o desarrolladas por Frontec. Pues yo les animo a los estudiantes a que intenten desarrollar, que hagan el esfuerzo por desarrollar estas tecnologías en Chile, que no tengo dudas que les va a ir bien porque hay una necesidad de parte del sector agropecuario. Buenísimo, Guillermo. Ignacio, por favor. Just a brief comment. I think that some of the questions that we've been hearing have to do with layers of fear, layers of, oh, am I capable of doing this? Is this allowed? Or is this replicable in Chile? And I think that they are all valid questions, but I think that this points to the value of using space as a context for thinking about business and business opportunities. And the reason for that is that space, in a way, tends to draws us in, because it draws our passion. And I think that if we change the balance, we let passion sort of and our curiosity thrive. I think that, and we tone down fear, then we'll come up with better solutions, with more bold and audacious visions, and I think that will be extremely beneficial for you, given the broader context of rapid technological change that we're going to be facing, and global opportunities and global challenges that we're going to face. So I would think about whatever you're doing in that level, and I would make sure that you're not filtering too much with layers of fear or layers of doubt. Thank you so much, Ignacio. Let's believe more in ourselves, right? Absolutely. So we're running out of time. Any last comments from our guests? Thank you so much for the awesome presentations. Grace, any last ideas that you would like to share? Sure. Just one thing to keep in mind, that, imagery really has no boundaries. So when you think about whether something is applicable between one country and another,
The answer is probably yes. If you're using machine learning, you might have to train your model a little bit differently, but don't let geographic boundaries limit you. And, just building on what Ignacio said, think about things from your perspective. Think about what matters to you. Think about what interests and engages you. And if you start to build your project on, things that are interesting to you, and also looking at, where there's some potential for impact, I think you'll find some good motivation to kind of push through some of those challenges that you're worried about today. And there are so many resources available to you. Don't be afraid to open up a browser and just search. And I think you'll be amazed at what you find. That's awesome. Great advice. Thank you so much, Grace. Guillermo, ¿algunas últimas palabras? Sí, digamos, yo creo que los estudiantes van a entrar a la vida profesional en un momento increíble, extraordinario, porque el mundo tiene problemas increíbles, tremendos, formidables, probablemente como pocas veces haya tenido, y del otro lado tiene una tecnología asombrosa y descomunal, y uno dice, yo creo que la misión de los futuros profesionales, de los futuros intelectuales, de los futuros técnicos o científicos, es justamente unir este problema que tenemos enorme, ambiental, de falta de recursos, de hacinamiento, de lo que fuere, de salud, de pandemias, con esta tecnología. O sea, esa es una chance enorme y yo creo que debe ser muy motivante en este momento empezar una carrera con estos dos elementos, porque a veces nos falta alguno de los dos. Y creo que ahora tienen los dos lados del desafío juntos. Buenísimo, muchas gracias, Guillermo. Ignacio, ¿algunas últimas palabras? No, I fully agree with what they were saying. I think that we are facing massive opportunities. This is your time. Don't be afraid. Don't limit yourself to thinking about Chilean problems. Think big. Have fun. Do something useful. We need your solutions. You're going to have an amazing time in this exercise, but also I think that this will give you wings to fly further in your careers, and we all need that. So, fly. Excellent. Thank you so much, Grace, for your time, for your insights, for your feedback. Guillermo, muchísimas gracias. Ignacio, como siempre, muchas gracias. And I hope to see you soon sometime. Great. Thank you so much. Thank you, Grace. And good luck. Thank you, Mike. Bye. Thank you. All right. So, entonces, con eso damos término a esta plenaria. Muchísimas gracias nuevamente a los invitados que nos pudieron compartir sus ideas. Yo creo que uno de los mensajes principales es que creamos en nuestras capacidades. Ustedes son personas inteligentes, capaces, han tenido el privilegio de tener una buena formación, tienen el privilegio de contar con otras personas con quien pueden hablar. Entonces, creámonos el cuento. Podemos, estoy seguro, tengo certeza que podemos mejorar este planeta, esta sociedad, y si es que le aplicamos un poco de creatividad. Así que les invito a aumentar su autoestima, a aumentar su autoeficacia y seguir avanzando, porque he visto resultados maravillosos en el pasado. Bueno, entonces con esto llegamos al final de la plenaria. Si es que les gustó esta plenaria, les invito a hacer like para que así vamos aprendiendo qué cosas les gustan y, por supuesto, a invitarles a suscribirse a nuestro canal porque estamos subiendo más información con cierta frecuencia. Así que muchas gracias y nos estamos viendo a la próxima. Chao.